Bienvenidos a otro episodio de Dale con Yuli, hosted by me, la Yuli. Y si eres artista, este episodio es para ti. Hoy estamos con Gonzo Otero, que es el director de Topspin Music. Tiene su plataforma para darle consejos a todos ustedes, los artistas. Y también, he's a digital marketing guru. So, vamos a darle la bienvenida. Thank you, Vicky. Felicidades por tu podcast, me encanta la idea. Thank you. Yes. Thank you so much for coming. Encantado. Tú eres una persona very diverse. Hay muchas cosas que te quiero preguntar. Dale. So, vamos a empezar. Dale. Dale con Yuli. Me gusta el nombre. Dale es como una palabra que empodera. Me gusta. Que motiva. Oh my God, that's Hay una coach que se llama Mel Robbins, que tiene una técnica para levantarte y actuar, que dice, cuenta como si estuviera saliendo un cohete a la luna, ¿no? Es 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Entonces yo digo 5, 4, 3, 2, 1, dale. Dale. Y ya no hay vuelta atrás, levántate y agarre. So, yo soy de aquí de Miami, so es una palabra que uno escucha all day. Like, oh, ¿quieres ir aquí? Dale. Dale, yeah. Dale. Entonces también Pitbull, like, Claro. obviously Miami. Sí. Y ya cuando estaba creando el podcast dije, necesito un nombre, pero nada como que se pegaba. Y alguien me dijo algo, le dije, ok, dale. And I was like, dale. And I was like, dale with Yuli, dale con Yuli, ya se quedó. Esos son los mejores nombres, los que salen de manera orgánica y espontánea. Claro, thank you Súper so bien. much. That means the world. Especialmente que tú sabes de este mundo y tú sabes de Sí. marketing, que te gustó. I'm like, okay. Me gusta. Cuéntame, talk to me about your upbringing, de dónde eres. Sí, bueno, mira, yo soy del West Coast, yo nací en San Diego, California, pero crecí en Tijuana, México, así que desde ahí ya tienes una influencia bicultural súper interesante de esa región, porque hay mucha influencia obviamente de Estados Unidos, pero también mucha influencia de México. Yo digo que Tijuana no es México, es como una versión muy interesante y emocionante de México. Entonces yo crecí en Tijuana y comencé mi carrera en los medios en la radio en 1998. Ya tengo 25 años en esto. Y la verdad que yo comienzo en la radio por mi pasión por la música. No tanto por el medio, sino por la música. En ese tiempo el rock en español en toda Latinoamérica estaba muy fuerte. Y yo era fanático del rock y del rock en inglés también. Entonces había una emisora que tocaba esta música y yo soñaba con estar ahí en esa radio. Y como que sabía que podía hablar y que me podía defender en el micrófono. Entonces, y aparte mi gusto por la música. Y así comienza todo, en el 98 en Tijuana, ahí en la frontera. Y bueno, el resto es historia, ¿no? De ahí comencé mi carrera en la radio, que luego se convirtió más una pasión por el medio que la música en sí, porque después me tocó trabajar muchos formatos, ¿no? Que hoy lo agradezco porque estuve expuesto a mucha gente súper interesante en todos los formatos de la música en español. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo de toda la gente con la que me ha tocado colaborar, pero en el transcurso de estos años uno aprende, porque cada género tiene su encanto y tiene su magia, y uno aprende inevitablemente. Entonces, fue así, en la radio. ¿Y cuál fue tu primer programa o estación que te acuerdes que empezaste? Bueno, fue en esa, en Tijuana yo tenía un programa en las tardes. Escuchaba el otro día la entrevista de Lex Borrero y me identifiqué mucho cuando él hablaba de la casetera, ¿no? Y yo dije, este tiene la misma edad, somos de la misma generación. Pero, porque yo comencé igual, ¿sabes? Yo comencé, así como se hacían los mixtapes en aquella época, cuando yo hice mi demo para entrar en la radio, grababa los videos musicales y entonces, ya sabes, ponía record and play y esperaba que la canción fuera terminando, el video. Entonces yo empezaba a hablar, incluso tenía el control de la televisión y le bajaba al volumen para yo comenzar a hablar y luego ya comenzaba a hablar sobre el intro de la siguiente canción. Y así fui grabando mi demo como pude y envié mi cassette a la emisora y bueno, de nuevo, el resto es historia, ¿no? Afortunadamente me quedé ahí en esa radio, tenía el programa de las tardes. Y te digo, era una cosa de locos, era un sueño, porque además yo era muy fan del género y me tocó entrevistar a todo el mundo, ¿sabes? Todos, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, Mikel Erenchun, Ndungandú, los grandes de México, Café Tacuba, los Maná también, en fin, mucha gente. Lo de Cerati fue increíble, Joaquín Sabina. Y aparte Tijuana tiene como un encanto para ellos, para los rockeros y la gente así
muy intelectual, porque es una ciudad de muchos contrastes, sociales, políticos, musicales, artísticos. Entonces, fue una gran experiencia, la verdad. A mí siempre me gustó entrevistar, tener conversaciones con esta gente. Me llevaban a lugares que no les puedo contar, pero les encantaba, ¿sabes? O sea, es una cosa de locos, porque claro, Tijuana tiene sus rincones muy particulares y nos íbamos pues ahora sí que a disfrutar de la noche, pero con personajes de la cultura popular, de los que inevitablemente aprendes también. Claro. Entonces, imagínate, son grandes, grandes personajes de la música y que sentaron las bases incluso de mucho de lo que escuchamos hoy en día, ¿no? Porque la música son ciclos. La música es un reciclaje constante de influencias, de sonidos, de mensajes y muchas veces nos movemos tan rápido que no nos damos cuenta, pero muchas de las cosas que escuchamos incluso en los artistas de hoy, en los artistas urbanos como un Bad Bunny, como un Peso Pluma, incluso artistas americanos como un Post Malone, yo digo que somos una generación privilegiada, por ahí los generación X, millennials, generación X y algunos baby boomers, porque podemos encontrar las similitudes de muchas cosas que fusionan hoy en día y que para los jóvenes son como algo nuevo. Eso se viene reciclando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, para mí el poder vivir todas estas transiciones ha sido muy enriquecedor y de alguna manera seguir activo y ahora poder colaborar y trabajar con los jóvenes, ¿no? Pero esa fue una etapa que disfruté mucho porque además en esa radio, que mucha de la gente del rock en español incluso hoy en día se acuerda muy bien de esa radio porque éramos muy pocas en México. De hecho, la radio a la que nosotros seguíamos, por el formato, por la manera de hacer la radio, de presentar la radio y la creatividad que tenían, estaba en Ciudad de México, una era Radioactivo, otra era WFM, y el director era Alejandro González Iñárritu, que es un director de cine mexicano, por ahí lo conocen, se ha ganado un par de Oscars, y esa era la manera en la que se hacía radio, era muy cinematográfica, era muy de guión, de creatividad, de escribir los promos, ¿sabes? Y era un trabajo, aparte, a la radio se le conoce como el teatro de la mente, porque hoy en día tienes las cámaras. Pero ya, no. En aquel entonces, yo digo que la radio fue la primera red social que existió. Bueno, la radio era bien influyente. Claro. Claro, los locutores éramos y siguen siendo influencers. Los original influencers. Pero era una red social, porque en medio del contenido, que era la música, al menos en la radio musical, uno tenía estas participaciones, que eran como las publicaciones de hoy en día. Y debías tener cierta creatividad y cierto ritmo y cierto impacto para poder capturar la atención de la gente. Pero no tenías el recurso visual, que es una gran ayuda. Claro. A diferencia de la televisión, en la radio solo tienes la mente del radioescucha para jugar con su imaginación y para retenerlo, ¿no? Entonces, esa radio en particular nos dio toda esta posibilidad creativa y para mí fue muy, muy enriquecedor porque aprendí a escribir guiones. Además, en la universidad estudié guionismo, entonces, con guionistas muy buenos. Entonces, escribíamos los guiones, desarrolló mucho el aspecto creativo. Yo fui talento casi por 20 años, locutor. Entonces, me ayudó muchísimo. También hoy en día para entender la perspectiva del artista, ¿sabes? Y en algún momento en mi carrera me tocó estar ya de la parte ejecutiva, como directivo, y entonces me tocó aprender la parte más corporativa, la parte de profesionalizar muchas cosas. Entonces, el negocio. Y eso fue como el otro aspecto de mi carrera que también me ayudó mucho, ¿no? Siento, como dijiste, es super cool que has estado presente en todas las eras de la música. Como que has sí, visto. Bueno, no en todas, no en todas, pero en muchas. Sí. Más que yo. Sí. Y también con la transición de radio, bueno, radio todavía hay, pero la transición de radio a los DSPs. So, cuéntame de la evolución de las plataformas de música y what you think of it. Yo creo que es una maravilla lo que estamos viviendo, porque yo siempre he pensado que cada plataforma tiene su espacio, tiene su demográfico y tiene su género también.
Yo creo que los géneros deben de encontrar la plataforma adecuada dependiendo del público objetivo al que están dirigidos. Y hoy simplemente tenemos más opciones. Creo que la radio sigue igual de fuerte que siempre. Es una concepción equivocada, en mi opinión, el pensar que la radio o cualquier otro medio tradicional está decayendo. Es verdad, el consumo se ha dividido más, pero siguen estando ahí con una fuerza muy importante en el desarrollo y promoción de cualquier producto, de cualquier artista, ¿no? Pero me parece que es una maravilla la accesibilidad al contenido gracias a las plataformas, la inmediatez del contenido también. Creo que eso es lo que ha revolucionado a la música y a los podcasts y a cualquier contenido que se transmite a través de una plataforma digital. Yo recuerdo en el 2011, creo que es cuando empieza el boom de las aplicaciones y cómo Pandora en ese momento fue muy importante para el público latino en los Estados Unidos, principalmente en aquella época regional mexicano, en el West Coast del país. Hoy en día creo que es una plataforma muy subestimada. Y creo saber por qué está muy subestimada y tiene más que ver con el modelo de negocio de regalías que otra cosa, en mi opinión, aquí en los Estados Unidos. Pero ellos hicieron algo muy interesante. Entendieron y además contrataron a gente de radio que tenía la sensibilidad del gusto del público latino en Estados Unidos en cuanto a los artistas, a la programación, a la música, ¿sabes? Al arte de programar un playlist, una radio. Y entonces era una época en donde la gente empezaba a reclamar que hubiera más música y menos contenido hablado. Y creo que ellos supieron aprovechar ese espacio para ofrecernos una forma de consumo que era muy innovadora, que eran las plataformas ya digitales, las DSPs, con mucha música, pero muy bien programada. De verdad que muy bien programada. Yo en ese tiempo comenzaba a trabajar también con la gente de iHeartRadio, la aplicación. Y obviamente teníamos que trabajar el tema del algoritmo y con los ingenieros y los programadores, porque nosotros como programadores, como un ser humano que entiende el feeling de la gente, el music taste de un mercado, sabíamos que existe un orden, que existe una razón por la cual tú programas una canción después de otra, que hay un mood, sabes que hay un groove. La emoción. Entonces era complicado igualar lo que ellos estaban haciendo, que realmente era muy bueno. Y creo que por eso ganaron el gusto del público, porque encontraron una opción accesible, una opción que estaba de moda y que además la música estaba muy bien programada. Entonces, creo que ellos fueron grandes precursores de la música latina en Estados Unidos antes de los Spotify y Apple Music del mundo. Y cuéntame de tu plataforma Artista Indie. Como comentaste que estás trabajando con los jóvenes ahora. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, yo en mi carrera en la radio siempre fui muy cercano a los artistas, te digo. Desde el principio me encantó conocer sus historias, artistas con grandes narrativas, ¿no? Involucrarme en su proceso creativo. Entonces siempre fui muy cercano al proceso de creación de la música. Me apasiona muchísimo estar en estudios de grabación, escuchar y ver de cerca la creación de una canción. Entonces me involucré mucho con el artista, con su equipo, y conforme fui conviviendo con diferentes equipos de trabajo, diferentes géneros, diferentes formas de hacer música, me di cuenta, lo que lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? de todo el trabajo en equipo que hay detrás de un proyecto y del esfuerzo que requiere sacar adelante una carrera y sacar una canción, sacar un álbum, un EP es muy difícil, es muy complicado, requiere de muchísimo esfuerzo. Entonces me empecé a involucrar mucho en ese proceso. Me di cuenta también que muchas veces los medios, y yo estando en un medio, eran un poco injustos con los artistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿quiénes llegan a tener la exposición en un medio? Y las razones por las cuales un artista puede llegar a tener una exposición en un medio como la televisión, como la radio, como las plataformas digitales también. Y cuáles son factores externos que no necesariamente tienen que ver con su talento, que te ponen a un artista enfrente en vez de a otro. Entonces, a mí este pensamiento lo tuve conmigo mucho tiempo. Y me di cuenta que si yo tenía de alguna manera el poder de apoyar algo en lo que yo
humildemente y genuinamente creía, tenía que luchar para que el público lo conociera. Yo podía estar equivocado tal vez, porque la música, como todo arte, es subjetivo. ¿Quién tiene la razón de lo que es bueno y es malo en la música y en el arte? Nadie. Pero yo me di cuenta que había artistas que realmente el público los debería de conocer. Y si yo tenía el poder y el medio, debía hacerlo. Entonces ahí es en donde me apasiono mucho por el desarrollo artístico, por ayudarle al artista a encontrar posibilidades, de mostrar su trabajo y de vivir de la música, ¿no? De vivir de su arte y de su sueño y de su pasión. Entonces se convirtió como que en mi meta. Y en el proceso pues sí tuve oportunidad de ayudar a gente que hoy en día me demostró que el verdadero poder en esta industria radica en hacer ese tipo de cosas. Más allá que cualquier faranduleo y cualquier cosa, es Moverse eso. bien. Cuando tú llegas a un lugar, no le debes nada a nadie. Como decimos en México, no tienes cola que te pisen. Y simplemente tienes el agradecimiento de gente a la que en algún momento pudiste ayudar. Para mí eso vale más que el dinero y vale más que el reconocimiento y que los reflectores y que cualquier cosa. Cuando tú te encuentras con alguien, sea un artista al que le fue muy bien o que no le fue tan bien, pero que tienes este cariño y este respeto, eso no lo pagas con nada. Entonces, para mí eso ha sido el motor y la razón por la cual Artista Indie es una plataforma en donde simplemente tengo toda la intención de ayudar al artista, al manager, al dueño de un sello discográfico a organizar su trabajo, a tener posibilidades de crecimiento. Porque yo digo que el que esté informado tiene el poder. Entonces yo siempre les digo, ¿no? La información es poder y el conocimiento es la verdadera independencia. Porque si tú conoces el negocio o tienes a alguien que te diga, mira, por aquí sí, por aquí no, cuidado ahí, entonces eres verdaderamente independiente. Y no tiene nada que ver con firmar con un major label o firmar con un major distributor, o tiene que ver con tu capacidad de poder tomar tus propias decisiones a partir del conocimiento. Y creo que en esta industria hay mucho desconocimiento. Y entonces para mí pues me llena mucho el poder hacer estos videos y escribir este contenido y que alguien te diga, wow, Eso me ayudó. eso me ayudó, o gracias, o no lo sabía, ¿sabes? O me ayudó a tomar una decisión. Es bien cool y siento que los videos son bien informative también, porque a veces uno, como yo no soy artista, pero sí veo the behind the scenes. Entonces viendo como videos tuyos así, lo que vi en Instagram, dije, oh my God, like, si yo fuera artista, ya al momento, this would be the platform that I'd be on. Pero vamos a hablar de las estrategias de desarrollo para los artistas. Sí. Dame like a quick rundown de what you think is like the most important thing for an artist. La narrativa del artista. Y esto te lo dice mucha gente de marketing en la industria y en los sellos discográficos. Y la narrativa del artista. Y cuando yo trabajé en un sello discográfico, antes de comenzar con el proyecto de Top Spin en Los Ángeles, con Saban Music, y conviví con muchos directores de marketing que se podrán identificar con lo que voy a decir, porque la industria se mueve tan rápido. Y lo que te dice un director de marketing es que quiero entender la narrativa del artista, quiero entender de qué va el artista, ¿no? ¿Cuál es su público objetivo? ¿Cuál es el perfil de su fan? Y es como que muchos menospreciamos estos conceptos porque nos queremos mover muy rápido, pero eso es lo más importante, la narrativa del artista. Y la narrativa del artista es la historia, la razón de ser de un artista, la razón por la cual hace la música que hace, por qué se viste de una manera, por qué habla de una forma, por qué escogió el género que nos está presentando. Y muchos artistas se quieren brincar ese proceso y muchos managers se quieren mover mucho más rápido de lo que debieran. Y eso es lo más importante para mí, encontrar cuál es tu personalidad. ¿Quién eres? Hay 12 arquetipos en el desarrollo de personajes y en la creación de historias para series, Netflix, películas. Star Wars es uno de los mejores ejemplos de cómo diseñar personajes dentro de una historia. Hay 12 arquetipos y todo ser humano pertenece a uno de ellos. Todos tenemos una de esas 12 personalidades. Hay que escoger cuál es la tuya, porque a partir de ahí vas a poder entender muchas cuestiones creativas y estéticas de tu trabajo. Entonces, este paso, mucha gente se lo quiere brincar,
pero no se puede. Claro, because No puedes. Y cuando haces cuando haces un trabajo de analizar a los grandes artistas, a los que trascienden, a los que realmente han dejado un legado, incluso a los que están triunfando hoy en día, y te vas hacia atrás, cuando ya tienes estos conceptos es muy fácil encontrar la narrativa y la razón por la cual el público está conectando con ellos. Y no tiene que ver con la música, no tiene que ver con redes sociales, eso todavía no. Encuentra tu narrativa. ¿y quién eres? Define quién eres y entiende cómo estos factores van a determinar tu estética, cómo te vistes. Hay muchos artistas que no saben cómo hacer una identidad visual, cómo tenerla, la narrativa. ¿Por qué, si tú tienes un perfil de Instagram, por qué utilizas ciertos filtros? ¿Por qué hay una paleta de colores? Hay una textura. ¿Por qué hablas de una forma? Porque te vistes de una manera. Porque escribes de una forma. Porque también. escribes de una forma. O porque interpretas canciones que hablan de algo en específico. Para que el primero que lo debes entender eres tú como artista. Para que entonces haya alguien allá afuera que pueda conectar con todos estos elementos. No solamente con la música. Se conecta con el artista desde el aspecto emocional. Se conecta, sin saberlo, con la narrativa, porque la narrativa es sublime. La narrativa solo la conoce el artista y probablemente su equipo, pero es la fuente de inspiración de todo lo que el artista crea, porque el artista es multidimensional. El artista no solo hace música, el artista escribe, el artista publica una fotografía, Y influye. escribe, influye, opina, tiene una filosofía, tiene una visión. Si no, es muy difícil. Entonces, cuando uno como fan conecta todos los puntos, la música, la letra, el aspecto visual, la narrativa, los colores, ahí sucede la magia. Y lo único que te falta es que las estrellas se alineen para que una de tus canciones, sin buscarlo, se convierta en un éxito comercial. Porque cuando eso sucede, se trae lo demás consigo. Y eso es lo que sucede, si te quieres que te ponga un ejemplo actual, Peso Pluma, ¿no? Viene trabajando este género, al igual que otros artistas como Natanael Cano y como tantos otros, Desde antes. desde hace años. Y quienes conocemos la música mexicana, porque ya no le llamo regional, nunca me ha gustado llamarla regional, es ¿Por música qué? mexicana, porque ¿quién le llama música regional colombiana? Música regional puertorriqueña el reggaetón. No entiendo. Es música regional puertorriqueña. No, Es todo el música mundo dice, es el mexicana. movimiento global. Bueno, pues ahora la música es el movimiento global, entre comillas. Pero esta música se viene haciendo desde hace un tiempo, desde hace muchos años, ¿no? Y es un artista que entiende por qué hace lo que hace, que canta de una manera y también tiene influencias muy puntuales de la música mexicana que influyen en el estilo de canto de Peso Pluma, porque el tipo es un gran cantante. Pero no sé si se han fijado, pero hay una tendencia de estos cantantes de hacerlo de una manera. Hay un tono, hay una textura, es muy nasal, es raspy, hay una razón de ser. Y es lo que te decía al principio de la charla. Hay quienes entendemos de dónde viene ese estilo de interpretar. Son cantantes de corridos, cantantes de música norteña de hace 20 años, de hace 30 años, que cantaban de esa forma. Entonces, simplemente es encontrar de dónde vienes, de dónde es tu familia, por qué haces lo que haces, por qué incluyes el tololoche como un instrumento protagonista en el sonido del corrido tumbado, y entonces empiezas a unir todo y te sale esta propuesta. Y entonces ya el resto viene solito. La gente empieza a conectar los antecedentes, el background, el contexto, y es algo muy cool, que cuando le gusta a la mayoría, se pone de moda. Pero si te fijas, es un trabajo que se puede desmenuzar. You know, I've never thought about it that way. That's crazy. And it all makes sense. Porque ahora, like, obviously, Peso Pluma is ahora, like, the biggest thing right now, pero he's been at it for so long. Pero también tiene su estilo y tiene su forma de cantar. Y como Bad gente. Bunny también. Bad Bunny. Y alguien me decía, oye, pero ¿y dónde están los Luis Miguel de hoy en día? No lo sé, no sé si los vamos a volver a ver. Porque, ¿sabes qué? También creo que la estética, lo que uno considera en la música,
que es bueno, que es agradable, que vale la pena, eso también va a cambiar. Entonces, yo creo que lo importante es el que cante bien o cante mal, eso es subjetivo. Pregúntale a Enrique Iglesias. Y lo adoro. Me acordé de algo and I'm like... Pero él tiene una gran narrativa, empezando, claro, porque era el hijo de Julio Iglesias, pero yo no sé si lo recuerdan cuando apenas comenzaba, con su suéter así dobladito. Y the cap, that was y all like... él representaba a través de su arquetipo a un personaje de la sociedad con el que muchos, y obviamente muchas, se identificaron. Tomando en cuenta que estaba muy galán. Todavía, Enrique, estás muy galán. Y te quiero mucho, pero no cantas un carajo. Pero ve el éxito que tiene. ¿A quién le importa? Es verdad, la gente todavía va a importa? su concierto y lo llena. No, yo un día estaba viendo un concierto de Enrique en Las Vegas con su manager y le digo, imagínate si este cantara. Imagínate. Pero es un gran artista. Es un gran artista. Entonces, ¿crees que ahora es artistry over talent? No, creo que van de la mano, no creo que es uno sobre el otro. Lo artista se transmite a través del talento. ¿No? Pero lo que uno considere talento, creo que es ahí donde puede ser subjetivo. Es como la belleza. Subjective, exacto. Exactamente. Que es bello y eso es estético. Pero el artista debe tener una propuesta y sobre todo algo muy, ahora que menciona Enrique, ¿no? Y la voz del artista en el aspecto filosófico, si tú quieres, pues tiene más que ver con su presentación y con esta narrativa, pero la voz en el aspecto técnico lo es todo, es fundamental. El que no trabaje el sonido de su voz técnicamente va a ser muy difícil sobresalir. De nuevo, te puedo poner ejemplos o sea, el mismo Bad Bunny, Peso Pluma, Rosalía. Rosalía viene del tema del flamenco, con unos discos del underground del flamenco impresionantes. Pero claro, tiene un estilo muy particular de cantar, ¿no? Quienes conozcan el flamenco, yo no soy tan experto en el género, pero sé que es una técnica muy puntual. Y es alguien que toma clases de canto, si no todos los días, varias veces a la semana, al día de hoy, para perfeccionar una técnica, un estilo y un sonido que es inconfundible. Y yo creo que eso lo descuidan mucho los artistas. El trabajar su voz. Y no importa, no tienes que ser un gran cantante. Y entonces, ¿por qué me refiero a Enrique? Porque es inconfundible. Entonces, el artista que abre la voz y la gente lo identifica en las primeras 4 barras. Ya es. Bueno, la primera barra. Ya. That's a goal. Romeo Santos, Luis Miguel, Juan Gabriel, Mark Anthony, Bad Bunny, Rosalía. You name it. Pero todos son grandes, pero son voces inconfundibles. Me encantaría continue talking, because yo he aprendido mucho de estos podcasts, me quedo callada because I'm listening, pero quiero hacerte la última pregunta. Ok. Este podcast, ¿cómo tú lo elevarías? How would you promote it? ¿Qué harías con advertising? Y si no me hago viral, va a ser tu culpa, no mentira. No, bueno, ojo, es que tengo que hablar de la viralidad. La viralidad no sirve si no tienes todo lo que acabo de decir. No sirve de absolutamente nada si no tienes todo lo que les acabo de contar. No sirve de nada. Y me abro al debate con cualquiera. La viralidad, no apuesten por la viralidad. El éxito overnight en la industria de la música dura como 8 años. Tarda como 8 años en llegar. El éxito overnight. Entonces, no le apuestes por la viralidad. Apuéstale por el contenido, la consistencia. Sé frecuente. Hablábamos de que tienes tu podcast una vez a la semana. Sigue teniendo muy buenos invitados. Y siempre, algo que tú me decías al principio, oye, te voy a hacer preguntas que a lo mejor yo sí sé, pero el público no. Eso es. Piensa en el público. Piensa en el beneficio que el público va a tener al escuchar tu contenido. Porque hay tanta oferta allá afuera, pero si tú, definitivamente el aspecto visual, tu presentación, tu producción es importante, porque tienes solo segundos para captar la atención de la gente. Que el contenido realmente le ofrezca algo a tu público objetivo. Ubícalo.
¿Cuál es el público de este podcast? ¿Y por qué a ese público le va a interesar el tipo de entrevistas que estás teniendo, ¿no? Siempre tienes que tener un hilo conductor editorialmente. Aunque hables de varios temas y tengas invitados y artistas y managers, y siempre debe haber algo que caracterice tu contenido y que siempre vamos a encontrar en él, ¿no? Y en la parte técnica, advertising, dominar todas las herramientas de advertising que tiene cada una de las plataformas, tener las técnicas adecuadas para saber quién está consumiendo tu podcast, perfil demográfico, entender sus intereses, quiénes son, en dónde están, por And qué then cater to that audience. exacto. Y hacerles el advertising a ellos. Okay. Y ahí utilizar todas las herramientas que te den las plataformas para poder entender quiénes son, en dónde están y cómo hablarles directamente y reciclar a esas audiencias. Hoy en día, tanto en un podcast como para un artista o cualquier marca y producto, encontrar a tu público objetivo y generar audiencias a partir de ese público objetivo es muy importante. Y no lo estoy diciendo desde un aspecto filosófico, de decir, sí, tienes que encontrar a tu público. No, no, no. Todo, YouTube, Meta, TikTok, todas las herramientas de marketing o plataformas digitales te dan la opción de encontrar a ese público, de ponerlo en audiencias y de seguirle hablando constantemente. Entonces, dejar de hacer campañas solo for the sake of views, for the sake of streams. Empezar a hacer campañas for the sake of fandom, followers, real fans. Monthly listeners no importan. Lo que importa es tu verdadera conexión con los fans, que encuentres quién está conectando con el contenido y utilices la tecnología para hablarles constantemente. Wow, that was awesome. Yo creo que we need a part 2. Let's go. Vamos a decirle a Marcos que let's make a part 2 because I feel like we need And that's more what I stuff would from do you. con $1,000 si los tuviera para trabajar un artista desde cero. Bueno, ya Contrataría a un buen diseñador gráfico para que me ayude con el branding, con la narrativa, y después lo invertiría de a poquito en poquito en encontrar ese público y en la manera de hablarles constantemente. Yo siempre le digo al artista, no le eches toda la carne al asador a un lanzamiento, sobre todo si estás cuidando el presupuesto. Sé constante, todos los meses, pero constante. Ya saben. So vamos a hacer una parte 2. ¿Te animas? Yes. Ok, y maybe puedes hacer unos chilaquiles. Bueno. Pero ahí sí ya cuesta, ¿eh? Aquí tenemos un kitchen. Bueno, muchas gracias, Gonzo, for coming, Gracias a ti. and thank you for your knowledge. Super. It was honestly amazing, and I really hope we do the part 2. Yes, yes. Thank you. Dale con Julie. Dale con Gonzo también. Dale con Gonzo.